Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. ¡Yes! Volvimos. Feliz día en el que esté escuchando este episodio del BSB. Hemos recibido todos los mensajes indicando lo culeco que están por escuchar nuestro análisis del Maduro Gate. Y señores, no los vamos a defraudar. Balbus Maximus. Estamos aquí preparados para hablar del crimen en todas sus manifestaciones. También estamos porque todos son el resultado de factores multifactoriales, diversos, multifactoriales. Claro, porque es que, ¿sabes? Hay que dejar a los criminales presos, pero tú no puedes tener armas para defenderte. Es perfecto, es Mad Max. A los criminales hay que ponerlos a hacer más ejercicio. Nah, señores, estamos aquí riffing un poco a hacer nuestra discusión antes de comenzar a grabar de la está bueno. Para la plataforma de desarrollo social del PIB, que también vamos a discutir hoy en las órdenes del día. Mira. There's too much. Si nos estamos riendo es porque, mira, yo esperaba que lo de las elecciones de Venezuela nos iban a dar alguna tela para cortar en el programa. No estoy siendo cínico, de verdad, genuinamente pensaba, mira, aquí algo va a pasar que pues lo podremos comentar un poco. Y después de ahí, pues nada. Pero yo no tenía idea. Yo no tenía la anticipación de que nos iba a dar tanto para de qué hablar en Puerto Rico sobre la política de Puerto Rico. Yo pensaba que íbamos a tener que hacer las conexiones tangenciales. Sí, no, pero ellos se dedicaron a hacerlas explícitas. Eso es así. Nada, vamos, la orden del día hoy vamos a hablar de la reacción en la política puertorriqueña de las elecciones que se celebraron en Venezuela el 28 de julio del 2024, donde el régimen bolivariano chavista en Venezuela, liderado por su presidente Nicolás Maduro, cometió fraude. Y sabemos, podemos con comodidad decir que cometió fraude, porque todos los freaking países de la región, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo Chile, incluyendo Colombia, Brasil, esencialmente todo excepto Nicaragua y Cuba, dijeron, mi pana, aquí algo raro. Cuando se tumban elecciones, así no es que se hace, ¿verdad? Sí. Y llamaron, de hecho, entiendo que Estados Unidos no reconoce a Maduro como el presidente electo, reconoce a Edmundo
González. Creo que hay Ecuador, creo que también hizo unas declaraciones similares. En la Organización de Estados Americanos no se pudo llegar a una resolución, pero en esencia lo que está ocurriendo es que la oposición que estaba siendo dirigida, y quiero leer el nombre bien porque siempre siempre lo digo mal, María Corino. Corino Machado. Machado. Es que siempre digo, por alguna razón digo María Corsino. Me pasa igual que a Luisito en PPP, que dice el nombre mal. Esa oposición que se había consolidado detrás de la candidatura de Edmundo González, porque por alguna razón había sido el único que no me pudo descalificar. Buscar, fíjate, no tenemos... No, pero tú no viste que Marilu Guzmán sacó el ID de Edmundo como agente de la CIA. Si hubieran encontrado eso antes, pues no hubiesen descalificado también. ¿Ves? Necesitaba que Marilu Guzmán en el caso. Yo creo que Marilu nunca ha estado ausente de apoyar. Anyway, el punto es que la oposición llevó a cabo un esfuerzo para retener las actas electorales de cada colegio de votación. ¿Qué pasa? Cuando ellos hacen eso, parte del fraude o de la metodología en que Nicolás Maduro lleva a cabo su fraude es que anuncian resultados sin detalle por colegio, por región, etc. Y no lo hacen hasta mucho después, no empiezan a hacer algo similar hasta mucho después. ¿Qué pasa? La oposición, al tener las actas físicas, las podía demostrar inmediatamente y en efecto levantaron una página web con copia de las actas para que todo el mundo pueda ver, mira, el fraude, podemos enseñar el fraude distrito por distrito o colegio por colegio. Eso le da entonces le permite a otros actores internacionales decir... El resultado es este, ¿no es? Mira, loco. Sí, porque yo puedo decir como especular, pues Maduro es un dictador, pues de seguro se la robó. Exacto. Y hay mucha gente que hace especulaciones así, algunas fundadas y otras infundadas. Y en Puerto Rico hemos visto usualmente infundadas, por no decir casi siempre infundadas. Y entonces, pues en Venezuela, pues son muy fundadas las objeciones. Son fundadas. Entonces, y la magnitud, o sea, porque la magnitud es que ellos alegan que Maduro ganó 50 y pico %. 51 a 44. Y la oposición alega que ganaron 63 a 32. Era un número así. Era completo. 67 a 32 creo que era. Era completamente lo opuesto. Ellos alegan que tienen actas, la oposición alega que tienen actas que te cubrirían el 80% de los colegios o de los distritos electorales y que incluso dándole todos los votos que restaban a Nicolás Maduro todavía perdía. Sí, porque cuando se dieron cuenta que la oposición tenía las actas, la gente de Maduro empezó a quitarles el control, ¿verdad? De no dejar los cuerpos, porque como si ustedes han votado, pues saben que hay una máquina de escrutinio, que el sistema no es tan fundamentalmente diferente. Y en Venezuela yo recuerdo de mis profesores universitarios de izquierda que ellos en aquella época, de 2004... ¿Había alguno 2003, que fuera de derecha? Había uno, fíjate, era republicano. Y nadie le hablaba. Era bien viejito, sí, nadie le hablaba. Era física, o sea, en física había mucho izquierda o sea, de verdad. Sí, sí. Como que el de la derecha ya era un popular. Y la derecha extrema, el tipo era soberanista, era como que ¿qué pasa? Era de los populares que querían controlar la aduana para que no entrara más nadie y cosas así. Hablamos de eso después. Pues yo me acuerdo que uno de los argumentos era de que el sistema venezolano era foolproof, era inhackeable porque habían actas y había transmisión electrónica, que es lo que ocurre en Puerto Rico desde el 2012. Y en Puerto Rico, pues yo tengo actas. A veces que yo estoy, después de la primaria, pues estaba en casa de alguien y vino una funcionaria del colegio y me dijo, mira, aquí está bien la acta de mi colegio para que lo vea. Y yo, mira, qué interesante. Aquí, pues no te arrebatan las actas. En Venezuela, pues ella no podía llevarse la acta, la pobre, tu prima se iba a quedar sin acta. Sí, no. Te digo, ¿qué pasa? Te digo que era seguro, ¿no? Que el argumento era de que el sistema era inhackeable porque había un recibo electrónico. Correcto. De que se votó y... Correcto. Y creo que hace referencia a que una prima mía estaba en el escrutinio. Era funcionaria, sí. Exacto. Anyway. En Puerto Rico, por si acaso. No estábamos en Venezuela. Aparentemente, yo sé que hay gente que piensa que yo tengo tentáculos que abarcan los confines más oscuros de Puerto Rico y el Caribe. Hasta en ese caso, pues no estoy en Venezuela. Hasta allá no llega. Hasta ahí no llego. Quizás a Culebra. Quizás. Anyway, el caso es que obviamente la línea de atar el PIB
su liderato y su filosofía de política a regímenes como el de Nicaragua, el de Cuba, el de Venezuela. Que son los tres aliados entre sí en dictadura marxista. Sí, o sea, porque hay gente que quizás no saben de Cuba y Venezuela, pero no son los únicos países que han caído en en esta órbita, ¿no? Entonces, pues eso lleva años. Esto no es nada nuevo. A veces cuando ustedes escuchan el podcast y me envían mensajes, siempre hay un grupo que siempre dice, dile a Balbino que salga de la Guerra Fría, y pues nosotros nos reímos en el podcast diciendo nosotros no estamos en la Guerra Fría, los que están en la Guerra Fría son ellos, etcétera. Así que obviamente con el asunto de lo de Maduro, pues se anticipaba desde el mismo domingo que tú veías los tweets y tú veías los mensajes en Instagram de que esto se iba a atar de alguna manera a Juan Dalmau y que Juan Dalmau tenía que hacer iba a tener que responder la pregunta. Yo, tripeando en un par de chats de WhatsApp, decía, oye, yo sé lo que va a decir. Va a decir que esto no es nada diferente a lo del PNP con el código electoral y con la recusación y con la descalificación de los candidatos de Victoria Ciudadana en la legislatura, bla, 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 bla. Pero lo que no dije mucho en los chats era, y si hace eso, metió las patas. Y yo creo que vamos a ponerle a ustedes un poco en escena de qué estamos hablando. Primero, les voy a presentar aquí el audio de cuando Juan Dalmau en Tele 11 por la mañana... Es donde único ha atendido esto por días. En detalle. Sí, porque él habló de eso y se fue él hizo hasta el jueves. Vamos parte por parte, papá. Sí, pero esto era estratégico. Él quería tener ese video afuera. Bueno, yo no sé si él quería tener el video afuera. Yo sé que él tenía esa comparecencia probablemente programada ya. Sabía que iba a venir. Así que esta contestación, cuidado que o estaba ya practicada o incluso le pidieron a los de Tele 11 hazme la pregunta, ¿verdad? Así que vamos a escucharlo un momentito. En Venezuela, mucho se habla de ustedes y la amistad con Venezuela. ¿Qué le parece ese proceso eleccionario? Mira, yo creo que todo proceso eleccionario tiene que ser transparente y creo que en eso el proceso eleccionario de Venezuela falló gravemente. En la ausencia de observadores internacionales, el sacar la oposición de las papeletas electorales, el tener control del tribunal que adjudica los votos en términos del tribunal electoral. Es decir, en Venezuela las fallas son las mismas que ha hecho el PNP en Puerto Rico y son los primeros que critican los procesos en Venezuela. Yo creo que hay que ver la viga en el ojo propio y en eso el PNP son unos discípulos aventajados de los regímenes dictatoriales que buscan que el país no tenga opción de cambio. Ya para culminar, va a pasar la elección. ¿Por qué yo pienso que fue un error garrafal y por qué pensaba que es un error garrafal? Y me gustaría tu take, Balbo, antes de ir a los próximos audios. Yo pensaba que iba a ser un error garrafal porque ese tipo de contestación, primero, atenta contra la percepción de la realidad del votante común, sea del partido que sea. El votante, si yo agrego las cualidades de todos los votantes en un solo individuo, ¿verdad? Esa persona no piensa que su sistema electoral sufre de lo mismo que el de Venezuela. Y no piensa que está a la par con lo que está ocurriendo en términos económicos con lo que ocurre en Venezuela. Eso yo creo que es common knowledge. Así que ese es el primer error. Tú estás haciendo una falsa equivalencia que no va a concordar con la percepción general o el modelo general de la vida del votante electoral. O la realidad. Bueno, por eso es que hago el modelo, porque tú sabes que a veces uno tiene modelos que no faltan realidad. Y segundo, porque, Balbo, no complaces a nadie y endiablas a todos. Sí, estoy de acuerdo. Creo que el problema que tiene Juan, ¿verdad? Y ahora hablaremos más adelante de otro, pero el problema estratégico que él tiene es que él, toda su vida, desde que empezó en esto en los años 90, hasta aproximadamente el 2018-19, su vida entera se dedicó a ser el francotirador del PIB. Y entonces él era el que decía, no, esos independentistas no son suficientemente independentistas, tienes que ir a otro lado. Y a áreas impopulares. Y él tiene esta postura que él era el hardcore, el que dictaba la pauta en el independentismo, porque él era el secretario general del PIB todos esos años. So, él era hablemos claro, ayudante ejecutivo de Rubén Berríos. Y Rubén Berríos tenía un incentivo de mantener, y como él no corría ningún puesto electivo y no estaba buscando votos, excepto mucho más tarde, pues él se dedicaba a ser el enforcer, es decir, no, las áreas impopulares, esos no son independentistas nada porque son amigos de los populares y ese es libre asociación y la libre asociación no es independencia porque hay independencia es independencia, ¿no?
Pura y dura. Claro. Bueno, yo voy a leer una cita de él en esa época que la republicaron en el 2010 en la página independencia.net, que desapareció de las redes hace unos cuantos añitos. Pero está en web, como dirían nuestros amigos, la historia es impecable. Y está aquí, la voy a leer. Juan Dalmau Ramírez, 31 de diciembre de 2010 fue que lo republicaron. La prioridad política de los independentistas es adelantar la independencia. So far, so good. Para el independentista, cualquier otro objetivo político, como sería, por ejemplo, derrotar un mal gobierno u optar por el menos malo, es siempre secundario. O sea, que él está diciendo aquí, en el 2010... que su postura, que él te está cogiendo de bobo en el 2020, en el 2024, porque él dice, no, hay que adecentar la vida pública. Pero aquí está diciendo que su objetivo es la independencia, porque esa era su postura siempre, porque él era el que decía, ese no puede ser. Entonces, como él ha estado tan vinculado a eso, pues él lo mandaban a Cuba y lo mandaban a Venezuela, a estos foros. Llegamos ya mismo a los foros. Pero yo creo que él... Tengo audios también. Él estableció ahí su postura de, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, como el enemigo de Puerto Rico, como está en colonias es Estados Unidos, pues todo el mundo que es enemigo de Estados Unidos, pues es mi amigo, y yo no critico a mis amigos. So, él hace una equivalencia, como tú bien dices, yo creo que es un error, porque él bien pudo haber dicho, como él ha dicho todo este tiempo, yo soy un independentista, pero no de esos de antes, de la Guerra Fría. No, yo soy un independentista posguerra. Pero sin embargo, vuelve otra vez a las mismas dinámicas que han hecho que todo el mundo sepa por décadas que el PIP es un aliado de estos regímenes, porque esos regímenes son los que lo sustentan y los apoyan, y él no va a traicionar a sus amigos, dice ahí. Claro, al independentismo lo esconde, pero a Maduro no. El asunto del modelo de la realidad, ¿verdad? Es que, mira... Sí, nadie puede pensar seriamente que Puerto Rico es... Sí, chico, tú sabes, primero, históricamente, nuestro sistema electoral, con sus luces y con sus sombras, porque no es perfecto, como ningún sistema es perfecto, ha sido modelo y envidia de muchos países latinoamericanos, incluso yo te diría que hay estados en la Unión Norteamericana, ¿verdad? En el Red, White and Blue, que podrían incluso tomar nota de cómo nosotros hacemos o hacíamos ciertas cosas. Y segundo, que tú tratar de equivaler el PNP, o si fuera el Partido Popular, con lo que se vive bajo el régimen en Venezuela, no concuerda con la realidad, causa disonancia cognitiva y te ves payaso. Bueno, el ejemplo más óptimo para mí es comparar lo que le pasó a los candidatos al Senado de Victoria con lo que ocurrió en Venezuela. Vamos a empezar. Porque esto es bien sencillo. ¿Por qué los candidatos de Victoria Ciudadana no están en la papeleta para el Senado y para la Cámara? Porque no consiguieron los endosos. Entonces trataron de esconderse con que había un formulario que decía que no hacían falta y pues nos fuimos por ahí. No, y que lo ponen como si fuera una acción que sacarlos de la papeleta fue una acción post-certificación donde ellos ya habían cumplido y esto fue una altimaña que utilizó un tribunal posterior cuando los reportajes han sido claros de que el tema de recoger los endosos se discutió entre el mismo comité electoral no de Victoria. Exacto. ¿Verdad? Ese es un punto. Pero quiero hacer... Perdón, iba a decir... y lo segundo es que Manuel Natal, que es el otro ejemplo que siempre usan ahora de fraude electoral, que fue lo que pasó en San Juan, pues esas alegaciones se llevaron al tribunal y se encontraron que no tenían ningún fundamento más allá de las especulaciones de un tipo que nunca había bregado en nada electoral, que decía que él era... Yo creo que es de tu escuela. ¿Cuál? El que era productor de cine, que fue allí y empezó a testificar, y él dijo que era un experto porque se había ganado las Olimpiadas de Matemáticas en quinto grado. Pero ¿cómo que ¿De San Ignacio? Sí, ok. Sí, había un loquito allí que dijo eso y que le había ganado la Olimpiada de Matemáticas y que él sabía que los números no daban. ¿Tú sabes dónde hubo fraude electoral? Y hubo gente presa. En Guaynabo, en la primaria del 2012, hubo fraude electoral entre la gente de O'Neill y la gente de Ángel Pérez y fue gente presa. Y hubo fraude electoral. Lo de los policías. No sé cuál eran policías. Yo creo que fue lo de el voto. Hubo algo ahí. Fueron como 10 votos. No alteraban el resultado. 17 votos, sí.
En el caso de la primaria de Pedro Pierluisi, hay unas personas que están... Hay una persona que está prácticamente... Y que yo digo, mano, o sea, señores, hay manera... si tú vas a ir a la cárcel, coño, no busques la manera más pendeja posible, ¿verdad? Y yo pienso, bueno, y el caso del endoso fatulo a Villafañe, de la viuda de Hernández Colón. O sea, pasan cosas, pero es 1 voto, 2 votos, 3 votos. Lo mismo que pasa en Estados Unidos. Pues hay gente que comete fraude. Son 1 persona, 2 personas. No compares un margen de error del 0.1% con el robo de todos los votos en Venezuela. Pero mira, aquí vamos a la segunda parte. Que de hecho, ni podría Juan Dalmau en Venezuela, no lo hubieran dejado aspirar a la gobernación, ni al otro, ¿cómo se llama? El de Victoria que tienen allí, que el de agua. Córdoba. Sí, bueno, que invito a estos muchachos que se quejan que se en un viajecito por Rusia y se pongan a hablar así en medios públicos. Y el Plutonium T va a llegar express. A Venezuela, se lo mandan de Moscú. Pero la parte de que no satisface a nadie, yo creo que es crítica. Porque el primer ejemplo que les voy a dar, y mira, no voy a usar modelos populares o PNP, señores, me voy a quedar con los aliancitos dentro del mundo, de los partidos emergentes. Pero si el PIB es más viejo que el PNP. La senadora Joan Rodríguez Bebe saca un mensaje donde ella dice: he sido crítica del Código Electoral y de la decisión del tribunal de descalificar a candidatos. Recuerden que había un candidato de Proyecto de Dignidad que también fue descalificado. Entre otros asuntos. Pero tengo claro que equiparar el proceso electoral de Venezuela con el de Puerto Rico, como lo hizo el PIB y su liderato, no solo es una burda estrategia política, sino además un acto patético de ventajería electorera a costa del sufrimiento del pueblo venezolano. Y les tengo aquí un audio de una entrevista que hace la senadora con Normando Valentín en Noti1. Déjenme ponérselo un momentito. Si apoyase el régimen de Maduro, quedarían desenmascarados como socialistas a favor de la dictadura y del socialismo, que es lo que están tratando de evitar, porque el Partido Independentista en estas elecciones está apelando al voto de las masas. Y usted es independentista, ¿no? Un independentista criticando las posturas del Partido Independentista. Claro, y la diferencia es, Normando, que yo te puedo decir sin titubeos, contundente y vehementemente, que repudio el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que ha estrangulado, como dije, las libertades del pueblo venezolano y lo ha sumido en la miseria. Esto que yo te estoy diciendo no se va a atrever a decirlo el liderato del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau, como su candidato a la gobernación, ni la senadora María de Lourdes Santiago. Y no lo harán, Normando, porque ellos apoyan y han apoyado históricamente el socialismo y la dictadura chavista, ahora prolongada por el dictador Nicolás Maduro. Esa es la gran diferencia. Y luego digo, ojo, que el país literalmente haga los ojos y se dé cuenta que las expresiones ayer vertidas por Juan Dalmau son parte de la estrategia electoral diseñada por su campaña. ¿Para qué? Para criticar los procesos electorales en Venezuela de manera tal que den la impresión que están criticando, que estén criticando lo ocurrido en Venezuela sin tener ellos que entrar a discutir si apoyan o no apoyan a Maduro y su dictadura. Por eso es que vemos, y el país fue testigo ayer, de que el Partido Independentista, liderado por Juan Dalmau, hizo expresiones del proceso electoral venezolano, pero no dijo nada del resultado que cuestionablemente le otorgó la victoria al dictador Maduro. No dicen nada, y por eso es que ayer ninguno de sus líderes le ha dicho al país que está a favor o en contra de la dictadura de Maduro. Eso fue del lado de la derecha independentista, ¿verdad? Porque Joan es independentista. Y le ha causado muchos problemas su postura. Bueno, yo le dije a ella cuando la entrevisté en el podcast, de las primeras entrevistas que yo hago en La Trinchera, si estás dispuesta a ser estadista, te hago emperatriz. O sea, hay un curso de acción ahí, pero en el lado de la izquierda independentista
también ocurrió insatisfacción, especialmente articulada por don Julio Muriente. Para los que no saben, Julio Muriente es un independentista que ha sido atado tradicionalmente al MIN. El MIN es el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, que quizá para nosotros, para mi generación, cuando éramos chiquitos, el MIN todavía tenía mucha presencia, ¿verdad? Especialmente hubo un momento donde Carlos Pesquera, que fue el supersecretario de Transportación y Obras Públicas de Pedro Rosselló en los 90, estadista, corrió para la gobernación en el 2000 y después trató de coger la candidatura en el 2004. Su hermano era del MIN. Farrique. El MIN con tiempo pues ya no tiene el nivel de prominencia que quizás cuando chiquito yo veía. Lo que pasa es que ellos o algunos de sus miembros entraron en una pelea, simplemente teniendo su disputa con el PIB. Y esa disputa los llevó a tomar otros rumbos y muchos se instalaron en Victoria Ciudadana, por no decir la inmensa mayoría, porque se juntaron con los pepeteros, que también había un overlap. Y Julio Muriente ahora mismo es candidato a la legislatura del Victoria Ciudadana. De Victoria Ciudadana. Se filtra un mensaje de Julio Muriente en WhatsApp, en algún chat de comunicadores, etcétera. Y Julio dice lo siguiente, y les cito: una barbaridad las expresiones de Juan Dalmau sobre las elecciones en Venezuela, refiriéndose al audio que pusimos ahorita. Cargadas de ignorancia, prejuicios y oportunismo electoralista. Uf, esa es la peor cosa que tú no puedes decir un pipiolo. Válida. Bueno, eso fue un typo. Supone que sea valida el discurso oscurantista y perverso de los enemigos de nuestros pueblos. Se valen las diferencias si las hubiera, pero no a costa de ser cómplices de los perversos. Cae en el chantaje de la extrema derecha fundamentalista. Me imagino que está hablando Joan. Lamentable, patético, censurable. Julio Muriente. Y entonces, como ese mensaje, porque obviamente nadie lo va a leer así como yo. Julio va a Directo y Sin Filtro en ABC. No tenía filtro ese día. Se lo quitó. Con Limaris, con Carmen Jovet y con Jonathan Lebrón. Y les voy a poner el audio de su comparecencia. Un momentito, por favor. Las expresiones eran muy parecidas a las que hacían y siguen haciendo sectores opositores al gobierno de Venezuela. Y yo no pensaba en el compañero Juan Dalmau en su condición de candidato. Estaba pensando en Juan como dirigente principal del Partido Independentista Puertorriqueño. Y el movimiento independentista puertorriqueño ha tenido como un aliado principal en la esfera internacional al gobierno bolivariano de Venezuela. Tanto en Naciones Unidas como en los no alineados, en la CELAC, en esos foros. Pero eso no conviene, perdona la interrupción, Julio, pero eso no conviene políticamente porque prácticamente lo que está diciendo la oposición, le vamos a sacar que tienen vínculos con Venezuela. O sea, que tienen vínculos, bueno, hay que distanciarse, ¿no? Ahí hay una diferencia de apreciaciones de lo que es conveniente o no. Cuando yo aquí junto a ustedes me proclamo simpatizante de la Revolución Bolivariana o de la Revolución Cubana o de otros movimientos progresistas, siendo yo candidato, yo estoy pensando que aquella persona que vaya a simpatizar conmigo, incluso a votar por mí, tiene que hacerlo a sabiendas de quién yo soy. Pero y a lo que usted cree. Pero de la A a la Z, ¿no? Correcto. Claro. No puede haber subterfugio, no puede haber disimulo. No, yo no puedo cambiarme el rostro para el 5 de noviembre para volver a ponérmelo entonces el día 6. ¿Y a usted le parece que Juan Dalmau está haciendo eso convenientemente de cara a las elecciones generales? Digamos que las expresiones que él hizo ese día sobre las cuales yo reaccioné, y reaccionó mucha gente, solo que yo las escribí. Claro. Digamos que riñen con lo que se supone que sea la posición del movimiento independentista con la Revolución Bolivariana de Venezuela. No complació a nadie, Balbo. Fue... no complació a tu amigo. ¿A cuál? Al amigo ese tuyo. ¿A Leo? Tuitero. ¿A cuál amigo mío tuitero? No sé. Uno de esos amigos tuyos estaba ahí desatada. ¿De qué tú hablas? Hay gente que estaba esperando que él dijera eso. Bueno, yo creo que el mensaje
que Juan debió haber dado esa mañana, que sería electoralmente astuto. O sea, yo leí una columna que publica Leo Aldrich en El Nuevo Día el jueves 1 de agosto y creo que en esto estoy en desacuerdo con Leo, porque él dice que Juan hilvanó bien la pregunta tratando de, primero, pues no iba a rechazar a Venezuela, amigo, ¿verdad? Amigo, a su pana. su aliado. Eso no es lo que dice Leo, se lo estoy diciendo yo. No, eso lo dijo María Lourdes Santiago, la candidata al Senado por el PIB. O sea, no lo dimos nosotros. Pero aquí voy a la cita, abro cita, esto es Leo Aldrich. El candidato aliancista hábilmente hilvanó los desmadres sufragistas de Venezuela con los desarrollos electorales recientes en Puerto Rico, obra del PNP, el fiasco de unas primarias y elecciones del 2020, donde no hubo suficientes papeletas y fue necesaria la intervención del Tribunal Supremo, unas primarias hace 2 meses que no adjudicaron un ganador oficial, sino hasta varios días después del evento, problemas con las máquinas, falta de consenso de los partidos en el Código Electoral nuevo, una comisión estatal de elecciones sin presidente, en propiedad y controlada efectivamente por el PNP, remoción de candidatos de las papeletas opositores y un largo etcétera que pone en jaque la confiabilidad que históricamente se le había dado a los procesos electorales. Yo, sin hacer comentarios sobre los ejemplos y la manera que Leo da los ejemplos, yo creo que él no hilvanó o sea, que no lo hilvanó astutamente. Creo que lo que Juan tenía que decir es, miren señores, tradicionalmente Venezuela con este régimen ha sido aliado de la independencia, es verdad. Pero yo estoy aquí en Puerto Rico y desde aquí yo veo y noto que lo que está ocurriendo allá abajo no es lo que yo quiero. Lo que la gente está sufriendo allá abajo económicamente no es lo que yo quiero. Lo que ocurrió el 28 de julio no es lo que yo quiero, no es lo que yo les propongo a ustedes y yo tengo que rechazar todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Y si alguna vez fui ambiguo en esto, tengo que decir, pues entonces no fui preciso con mis palabras y yo me distancio totalmente de toda esa serie de tragedias y eventos que está sufriendo el pueblo venezolano ahora. Y yo quería dar un ejemplo de... Perdón, iba a decir algo. No, yo pienso que el ejemplo que él está dando de los errores del sistema de Puerto Rico, y sí quisiera decirlo, creo que es errado, profundamente errado. Comparar un problema electoral en el medio de una elección durante una pandemia, como fue el 2020, con los problemas y los retrasos, etcétera, con el robo descarado de una elección, que yo creo que ahí vamos por el lado de original, de que tú puedes decir que hay irregularidades, tú puedes decir que hubo incidentes aislados de problemas, no puedes decir que esos incidentes aislados alteraron el resultado electoral. Eso es falso. Y es falso. Si alguien tuviera alguna evidencia de ello, debería haberla presentado oportunamente y no lo hizo. Se llevaron casos frívolos a los tribunales que no procedían. Y en resumen, comparar la dictadura de Nicolás Maduro, donde hay muertos en las calles. ¿Cuántos hay? Creo que son 20 muertos ya al menos. Sí. Al menos 20 muertos con lo que ocurrió en el 2020. Pues mire, tú sabes de qué estamos hablando. Y yo creo que hacer esa equivalencia lo que demuestra es la desesperación de querer zafarse. Porque tú, por ejemplo, tú me dices a mí que voy a comparar lo que pasó en Venezuela con lo que ocurrió en el 80 en Chile, en el referéndum de Pinochet. Pues dale, pues está bien. Pero no me lo compares con Puerto Rico. Y menos un funcionario del tribunal. Yo creo que entonces el ejemplo que yo quería darle a ustedes de cómo para mí fue lo que fue una discusión que yo encontré por lo menos interesante del asunto. ¿Tú sabes quién es Miguel Rodríguez Casella? Sí. Yo lo sigo en Facebook hace años. Yo creo que quizás ellos estaban de acuerdo como el 2% de las cosas. Pero es un tipo, yo te diría que es un great follow en Facebook. Las cosas que escribe son siempre interesantes o bien cómicas. Y él escribió en un momento esta semana él cuando hace sus posts en Facebook son cuasi ensayos, ¿verdad? Y yo creo que era una postura o una argumentación
interesante que va en la línea de lo que yo dije ahorita, de que entiendo que sería electoralmente astuto para Juan. Yo creo que Miguel Rodríguez Casella lo dice más desde el punto de vista ideológico-filosófico. Le voy a abrir la cita. Escuché las expresiones de Julio Muriente y la tiradera con Juan Dalmau. Y aunque respeto su posición, me parece muy importante que se estipulen diferencias aquí. Para ser independentista no hay que ser incondicional de la revolución bolivariana, entre comillas, o de la revolución cubana. Y mucho menos cuando uno tiene ya distancia histórica a lo que pudo ser una propuesta progresista versus lo que resultó ser. Se puede criticar el imperialismo norteamericano y el capitalismo, particularmente su versión neoliberal que invade hasta los afectos, sin tener que ser chantajeado por los países que, entre comillas, siempre han apoyado a Puerto Rico. Si uno cree en las soberanías, no puede ceder la independencia de criterio a presiones de países que ya son soberanos. No me gusta la obediencia a estructura, líneas de comando y el purismo de sectores independentistas que se identifican con el marxismo. No, eso no me hace capitalista o liberal, entre comillas, a manera de insulto. Quiero otra cultura política. Pedazos de esa otra cultura política los pensé ver en la demografía millennial, pero su degeneral en moralismo justiciero me recordó lo peor del boomerato y decidí que hay que seguir buscando en otro lado y con otras personas. No hay soberanía para el territorio si no la hay para los cuerpos, mi cuerpo, y para las conciencias. Por eso me indigestan los politburos, el camaradeo y la obediencia a líneas de comando muy arraigada en marxistas de vieja guardia. Simpatizo con marxistas de vieja guardia y con neomarxistas que corrían al marxismo. Como no hay feminismo, sino feminismos. Así también no hay marxismo, sino marxismos. Y me gustan los instrumentos de análisis que provee, sin dejar de reconocer sus estrepitosos fracasos. Odio a las derechas, a todas. Su ética y sus estéticas son una plaga. Y por más Laclau o Muffet, me cuesta aceptarlas como adversarios agonistas y no como los hijos de puta enemigos que son. No todo el mundo en la izquierda tiene buenas intenciones o es buena persona. He visto de todo. Pero aún así los prefiero al extremocentrismo. No soy político, tampoco escribo como uno, pero pienso como mucha gente piensa, pero no se atreven a decirlo. Hay gente de derechas que hacen lo mismo y confunden, ya sea por ser malo o por bruto, con falsedades. Yo las canto como las veo, tratando de retratar los distintos ángulos de la verdad. Y eso para algunos es refrescante en el país de los 7 curos de oportunismo y la ofuscación cotidiana. Creo que Dalmau debió hilar fino con Venezuela. Lo dije ayer cuando empecé a enterarme del conflicto. Creo que la falta de claridad en la alianza a nivel de un consenso ideológico que pueda explicarse a la gente punto por punto sin demagogias crea estas oportunidades para que unos digan una cosa y otros otra, y sean construidos como antagonistas que no son o no tienen que ser. Los medios comprados por las derechas quieren destruir las posibilidades de la alianza. Pero la alianza a veces parece tener frío olímpico, que deviene en chapucería e improvisación. En Puerto Rico hay una izquierda patriotera que le gusta perder, ser charro, la melancolía y el victimismo, y que piensan que no se puede criticar a Cuba o Venezuela. Sus actitudes me hacen café en las pelotas. Tengo poca afinidad con ellos y ellos conmigo. La idea de la alianza con Dalmau al frente, con verdadera oportunidad de ganar, me entusiasma mucho. Fungir de aliados exige claridad en lo que se plantea al votante para salir del atolladero. Respeto la disciplina de Juan, pero que no sea chapucero abrazando talking points de derecha para denunciar el arroz con culo venezolano. Hay talking points de izquierda mucho más útiles que pudo haber usado, que se copie de Lula. El reguero en la alianza sigue siendo la renuencia de enfrentar que se es de izquierdas. ¿Por qué carajos no acaban de explicar qué significa izquierda y cuáles son sus gradientes, incluyendo decir lo que uno es y no es? Yo lo hago todo el tiempo. Por ejemplo, yo no estoy para montar la comuna de yuca, pollo y aguacate. Ni los que sueñan con eso lo aguantarían. Me gusta pensar en un proyecto político que reparta felicidad y que sea práctico sin romantizar el trabajo. No es fácil, requiere imaginación política y mejor uso del lenguaje para que no te cojan hablando de Venezuela como mojón de mierda de derecha de Miami. Somos mejores que eso. Súper. Yo creo que es una visión, ¿verdad? Un político no puede escribir, no puede hablar necesariamente como Miguel, pero yo creo que es
una postura que más que defendible. Yo te confieso que pensaba que estaba diciendo una cosa y al final se contradijo absolutamente, así que pues no entendí, me quedé sin... Creo que se quedó sin gasolina ahí tratando de demostrar que es el más izquierdista porque critica a Venezuela y a Cuba. Mira. Y a las comunas de yuca, aguacate. Es que mira, tú sabes por qué... O sea, para mí esto es tan evidente. Juan Dalmau, para poder aspirar a la gobernación y tener una oportunidad de triunfo, tiene que negar su pensar y su forma de ver el mundo. Y pues, a la izquierda le molesta que Juan Dalmau tenga constantemente que ocultar su verdadera filosofía para ganar elecciones o para tratar de ganar elecciones, ¿no? Él es independentista y es simpatizante de los movimientos socialistas de América Latina, no socialdemócrata. O sea, no estoy hablando de Noruega ni Suecia, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Cuba, ¿no? De un régimen, y lo hemos dicho antes, que ellos se han internalizado tanto su desdén a Estados Unidos y su enemistad con Estados Unidos, que no solamente que todo lo que tenga o sea adoptado por Estados Unidos se convierte en anatema y enemigo y manera de el, entre comillas, imperio penetrar sus sociedades y tomar el control de ellas. Para mí es absurdo, pero más aún. Bueno, yo te voy a hacer un ejemplo de eso. Yo creo que ahí el independentismo puede fácilmente caer en ser más antiamericano que independentista. De la misma manera que yo le he dicho en algunas partes del movimiento estadista, yo veo gente que yo pienso que cayeron en la trampa de ser o más trompistas o más progres que estadistas. Y creo que uno, en Puerto Rico especialmente, si tú quieres cambios de estatus o de realidad política en relación a los Estados Unidos, tú tienes que ser suficientemente disciplinado para no caer en esas trampas. Y yo creo que el movimiento independentista en Puerto Rico en realidad se ha convertido más en dos cosas. La manifestación puertorriqueña de la ala progre woke del Partido Demócrata, que eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de la plataforma de desarrollo social del PIB, o en antiamericano. Punto. O sea, ese es el independentismo. No es un independentismo de verdad concreto. Bueno, yo creo que a ambos lados hay un rechazo al americano y a la visión que se identifica con los Estados Unidos del imperio capitalista, entre comillas, que es el punto denominador común del PIB y de Victoria, ¿no? O sea, y hay un grupo de gente en Victoria Ciudadana, suelen ser abogados, ¿Qué tiene que ver con ser abogado? No, porque son la gente, son como que los que, yo te diría que son personas que son profesionales, entonces se sienten como que, fíjate, pues los populares son malos, los PNP son malos, el PIB es de viejitos, entonces vamos a crear este movimiento. Entiendo lo que tú dices. Como que, y ellos proyectan independentismo sus valores. De barra. Sí, bueno, de salón, porque barra quizás es cuando estaban en college. Y entonces ellos quieren proyectar sus valores democráticos, liberales, de clase media alta, burgués, en unos movimientos ideológicos que uno es el PIB y el otro es el PPT, que le cambiaron el nombre, pero es la misma gente. O sea, todos los candidatos que sobre de Victoria Ciudadana son los del PPT y Manuel Natal, ¿verdad? Para alcalde de San Juan, pero el resto de su estructura, hasta Julio Muriente es candidato de Victoria. Y entonces ellos quieren proyectar, entonces buscan estos pequeños momentos donde parece que no lo son, pero realmente ignoran porque no les choca, les molesta y les causa disonancia la realidad de esos partidos, que el PIB es un partido dominado y controlado estructuralmente por unas disciplinas de partido de una gente que son antiamericanos, que entienden que los americanos nos oprimen, que aquí estamos, tú sabes, encadenados al territorio de Puerto Rico, ciudadanos sin nuestro consentimiento, esto es el imperio nos tiene aquí aplastados, y por lo tanto se justifica cualquier cosa para romper con eso, incluyendo mentir de que esa realmente es tu agenda. Y de hecho tú lo ves en muchos textos. O sea, hay textos que tú los lees y tú dices, diablo, mano, Puerto Rico aparentemente en el 1898 era Suiza. Uh-huh. Estaba súper industrializado. Y llegaron los americanos y lo tumbaron todo porque todo ha sido un desastre. Y tú dices, ¿cómo fue? O sea, no... O sea, éramos colonia de la misma España que 30 años después produjo a Franco. Exacto. O sea, nosotros cuando nos invadieron, ese era lo chulo de España. Eso es cuando había alternancia democrática. De Pepino Primo de Rivera y Franco, o sea...
No éramos colonia de... No tuvimos la gracia de ser un Commonwealth country. No éramos Canadá. Éramos colonia de España. Que España me encanta, pero en ese momento no eran sus mejores días. Había un problema. No sé si ahora mismo son sus mejores días, pero... Yo te diría que en algún momento los 80 y los 90 la cosa iba bien. Pero de todas formas. Viva España, viva el rey, viva Cristo Rey. Pero, tú sabes, y entonces de Victoria Ciudadana pues tienes un grupo que es financiado y sustentado por las uniones de más radical izquierda en Puerto Rico. A mí me encantan las uniones. Aquí esto es controversial. A mí me encantan las uniones. Yo creo que el concepto en el sector privado de una unión es muy válido. ¿Tú tienes issues con las uniones públicas? Ahí yo pienso que se presta para problemas de gobernanza. Yo estoy 100%, yo no tengo absolutamente ningún issue con uniones del sector privado porque las empresas privadas pueden quebrar. El problema del público, pues, que tiene un conflicto, ¿no? Y el asunto es soberanía. Y de hecho, Franklin Delano Roosevelt y todo su cadre estaría con nosotros. Y Luis Muñoz Marín. ¿Cómo? Y Luis Muñoz Marín. Lo que pasa es que la corporación pública... las veía diferencia. Es otra tangente. Ese híbrido es lo que crea confusión y en la visión de él, ¿no? Pero de todas formas, el Partido Independentista y Victoria Ciudadana son partidos organizados y sustentados, uno por el antiamericanismo y el otro por el sindicalismo, que hay unos encuentros, pero el denominador común de ambos grupos es la independencia y el socialismo. O sea, no es el liberalismo progre de Alexandria Ocasio-Cortez, porque Alexandria Ocasio-Cortez es americana. Ella es de ascendencia puertorriqueña, pero ella es americana. Es de Nueva York. She talks like this. So, si tú piensas que tú eres como Alexandria Ocasio-Cortez, pues estás en el país equivocado entonces, porque tú eres americano. Puerto Rico es otra cosa, ¿no? Y si Alexandria Ocasio-Cortez tuviera que correr en Mississippi, pues no iba a ganar. Ella representa los lugares más progres de Estados Unidos. Yo le añadiría otro elemento. Pero digo que hay una negación. Es como que ellos me simpatizan, me caen bien, pero ellos no son como tú. Pero yo tengo otro elemento que es un poco más burdo, que son los chavitos. Los chavitos. ¿Verdad? ¿Cómo es que, cuál es el proverbio? Hasta por chavos hasta baila un mono, algo así. No, por eso es que el modo de Santurce tiene un show allí con Leo. Correcto. Chavito. Porque viendo todo este revolú, en un momento yo me preguntaba... ¿Cómo? No, yo decía, ¿por qué? O sea, yo entiendo que cuando el movimiento independentista en un momento dijo, estamos solos. Dentro de la isla nos sentimos solos. Estos tipos que nosotros le tenemos nada excepto desprecio ganan. Es como también un proverbio nigeriano, creo que dice que cuando a un nigeriano le va mal algo, no es que dice mal rayo parta, dice mi héroe está muerto y mi enemigo está en el poder. Yo creo que el independentismo sufría esa emoción, incluso hasta reciente, que tenían bien poca aceptación en el discurso público, tan reciente como en el 2016 o después. No es hasta quizás con el asunto de la quiebra y la entrada y lo que ocurre en el 2020 que ellos se sienten como que quizás llegamos al watershed moment, porque cuando el último momento que ellos pensaron eso fue con Vieques y lo que vieron fue como si la María Calderón y su campaña pudo totalmente cooptar esa emoción que había en el electorado y en el público en general. Ese deseo de cambio, ¿no? Sí. Frustración. Y frustración contra la misma Marina y contra el gobierno federal. Pero, y en esa soledad yo puedo ver cómo el PIB y otros independentistas procuraron aliados. Yo creo que estás equivocado. Yo creo que ellos siempre han sido aliados. O sea, yo recuerdo de chiquito mi abuelo contarme, tengo vínculos familiares con algún... Sí, pero no estoy diciendo que es reciente. Yo estoy diciendo que estoy hablando... Histórico. Desde los 40 para acá. Yo diría, yo puedo entender por qué buscan aliados. Porque en Puerto Rico no tienen, pues tienen que ir afuera. Pero yo creo que llega un momento en que tú puedes decir, sí, necesito aliados, pero lo que está allí no es. Eso no es lo que yo quiero. Así que no puedo, a cambio de ese apoyo, decir, pues, hacerme el loco. Pero, dicho esa parte, un poquito emocional, hay un elemento de chavito. Porque hay que vivir de algo. Y me recordó cuando estaba pensando en esto y le pregunté al exgobernador Fortuño si podía hablar de esto públicamente y me dijo que sí. Luis Fortuño, en una actividad de el año pasado se dio una convención del Partido Republicano en el Caribe Hilton.
yo fui para ayudar a una votación en el Young Republicans Association y Luis Fortuño dio un mensaje donde él hace este cuento que cuando él era comisionado residente, él estaba en la campaña y después de eso cayéndole retóricamente a palo a Hugo Chávez y al régimen al régimen chavista en Venezuela, y que un día se apareció, pidió cita y se apareció una persona que alegaba representar al régimen, y entre una cosa y otra en la discusión, al final le dice: ¿cuánto tú quieres? Te lo hacemos llegar. ¿Cuánto dinero tú quieres? Para que se callara la boca. Y entonces él dice que cuando ya era gobernador, él estaba teniendo una reunión con cónsules. ¿Sabes que en Puerto Rico hay cónsules de varios países? Igual que en muchos lugares. En este edificio donde tú y yo grabamos hay un consulado. Hay dos. En Atorrey está el de Israel. En Santurce está el de Bélgica. O sea, hay varios. El de la República Dominicana, donde era en Cobian Plaza, donde antes yo grababa. Siempre hay varios consulados. Y él tuvo una reunión. Tú y yo hemos ido a cena en el consulado de España. Y en una reunión que él tiene con cónsules, unos cónsules van a donde él y le dicen: gobernador, para que sepa, y estoy aquí leyendo, el cónsul venezolano se ha estado vanagloriando del efectivo que ha estado trayendo en valijas diplomáticas para apoyar los movimientos socialistas de Puerto Rico. Y yo creo, ¿verdad? Que si quieren decir que me estoy poniendo el sombrerito de aluminio, pues it is what it is. Pero aquí hay un elemento de chavo. Aquí hay un elemento de que aquí se han estado financiando, sean personas o sean organizaciones. No necesariamente es ilegal, ¿no? A menos si tú puedes representar un gobierno extranjero aquí, siempre y cuando lo reportes al gobierno federal. Entonces es ilegal. Bueno, pero tienes que reportarlo, ¿no? Mira, Cristian, yo sé, obviamente yo también escucho los rumores de rumores fundados y a veces hasta estoy de acuerdo. Oye, no olvidemos, Cuba es un país con problemas económicos serios. Venezuela ha financiado a Cuba, ha subsidiado a Cuba, pero el dinero ya no da. Y Cuba ha creado un negocio, y esto lo sabe todo el mundo, de vender de hacer espionaje en Estados Unidos y vender los secretos de Estados Unidos a terceros. Ejemplo, Ana Belén Monte, una espía de la policía puertorriqueña. La que arrestaron en la CIA. Ella era la jefa de asesores, de analistas sobre Latinoamérica del Defense Intelligence Agency, y ella era una espía. De hecho, reclutada por alguien de origen, que su papá era de Moca, que yo conocía a la familia y amistades familiares, amigos de la familia, ¿no? Y ella la reclutó y ahora ella está prófuga de la justicia en Suecia. Y ella, pues, ellos eran espías. De hecho, Ana Belén Monte, sus hermanos trabajaban en ¿Cuál fue la que liberaron recientemente? Ana Belén Monte. ¿Pero quién hay que está en Suiza? Marta Rita Velázquez. Sí. Ok. De hecho, su papá es el de los mamotretos, ¿no? Miguel Velázquez. Que era... Que en paz descanse. Y su hermano era mi médico y su papá era compadre de mi bisabuelo. O sea, Miguel Velázquez era hijado de mi abuelo. O sea, mi bisabuelo. Son gente de Moca, o sea, conocida. Y pues eso fue así, ¿no? Y ellos se comunicaban. De hecho, Ana Belén Monte, sus dos hermanos trabajaban en el FBI. O sea, esto no es... El gobierno cubano utiliza la ideología y el dinero para llegarse de secretos de Estados Unidos de personas simpatizantes a ellos ideológicamente, y entonces venden esos secretos a Rusia y a China por dinero. O sea, en China tiene bases de espionaje en Cuba y en Venezuela para interceptar comunicaciones de Estados Unidos. Eso no es un secreto. De hecho, yo no estoy de acuerdo porque yo soy ciudadano americano. O sea, yo estoy en el otro bando de esto. Y como dijo San Pedro, parafraseando a San Pedro, civicus humanus sum. Pero, una cosa es que tú los respetes en otro país porque no vamos a invadir a Cuba o a Venezuela. Yo he escuchado gente diciendo, no, hay que invadir a Venezuela. Yo estaba en conversación diciendo, hay que enviar 2 por 3 y ellos cojanlo suave. De hecho, yo creo que gran parte del problema que ha tenido Estados Unidos en América Latina ha sido, y creo que tanto Bush como Trump ahí fallaron en eso, de que cuando Estados Unidos hace ese tipo de intervención fuera en América Latina, les levanta un montón de simpatías a estos regímenes que de otra manera no tendrían. Sí. Vaya de cochino, el golpe del 2002 hay un video en TikTok que me compartieron de un
creo que un poeta o un cantante de linaje cubano, que está diciendo el bloqueo es de los cubanos, no es nuestro. O sea, no es de Estados Unidos, porque ellos usan el bloqueo para poder allegar justificaciones y material al régimen. Y a la misma vez, creo que Estados Unidos, al cometer ese tipo de errores, pues le ha abierto ciertas puertas, pero eso no justifica lo que ellos hacen en Cuba y en Venezuela, y yo no al contrario, pienso que es deplorable y repugnante. Por eso iba al segundo punto. Los países soberanos respetan los asuntos internos de otros países soberanos. Uh-huh. Y eso es una tradición muy antigua. De hecho, Venezuela y Cuba dicen, no te metas acá en mi territorio porque yo soy un soberano. Pero ellos comentan sobre lo que otra gente hace. Uh-huh. Y yo creo que el movimiento independentista se ha beneficiado del apoyo moral de ellos y chavito. Y entonces, bueno, ellos viajan a estos foros. Yo estoy seguro que ellos no son los que organizan el foro. El foro lo organiza Chávez. Vamos a poner unos audios. ¿De los foros? De algunas comparecencias en estos foros. En Cuba y en Venezuela, para que estemos claros. Correcto. El primero que voy a ponerle es un audio que también ha surgido en las redes sociales del 2015 de don Juan Dalmau. Me dan un poquito de paciencia y les pongo el audio ahora. Claro, de nuestro tiempo. Claro. ¿No? Tanto así que yo estoy aquí para participar de unas actividades en Venezuela, pero vengo de un viaje a Nicaragua, donde se reunió el pleno del Grupo de los 24, que es el Comité de Descolonización, y el tema era el tema del colonialismo en el Caribe, en la región, y básicamente, de nuevo, el Nicaragua. Tema fundamental de la gente, colonialismo en el Caribe y la región. Exacto. Y la verdad que nuevamente pues el presidente de Nicaragua me otorgó el privilegio de tener la credencial para representar a Nicaragua, por lo menos en los temas de Caribe y Puerto Rico. Así que también pude traer el tema con solidaridad de los países que son miembros del comité, y eso de nuevo pues eleva el tono. El enemigo del independentismo en Puerto Rico es el silencio. Es que nos han querido barrer debajo de la alfombra los americanos, que no seamos parte de la gran patria bolivariana. Y en eso han fracasado. Hoy día, una América Latina que despierta con identidad propia, vigorosa, con sus matices de nuevo, pero con un sentido de independencia frente a los Estados Unidos que no existía antes. Y eso redunda en beneficio de la lucha contra la colonia en Puerto Rico y, por lo tanto, a favor de nuestra independencia. Tiene una cara. ¿No habías visto ese audio? ¿Ese video? Había escuchado pedazos, pero no había escuchado al final que la voz estaba un poquito afectada. Pero déjame añadirte a la flamante senadora María Lourdes. Pero dame un segundo. Él está diciendo ahí... La gran patria bolivariana. Que él representó... A Nicaragua. A otro de estos países... Y él era como si fuera... Trabajaba para ellos. Ajá. En la ONU. Y fue allí, digo, yo soy de Nicaragua. Para el comité de los 24. Espera, pero falta más. Porque esto fue 2015. Han pasado 9 años, Balbino. ¿Eso fue después de la elección que se robó Maduro? Todavía. Esto ahora. Esto fue en el 2015. Han pasado 10 años. Oye, yo soy el primero que digo. No usen cosas que yo escribí hace ya, tú sabes, unos añitos en mi contra. Yo puedo simpatizar con que la gente madura, la gente cambia o la gente tiene... operan en otros contextos. ¿Podemos decir Juan Maduro ya todavía? Tranquilo. Ahora tenemos a la flamante senadora María Lourdes Santiago, que le gusta decir que nosotros estamos congelados en la Guerra Fría. Sí. Esto fue en el 2018-2019, no te puedo decir exactamente cuándo. Fue después de las elecciones. Después de las recientes elecciones de Nicolás Maduro. Que fue la primera que se robó. No fue que se la robó, es que descalificó a todo el mundo, así que ganó como el único candidato en la papeleta. Genial. Un momentito, por favor. 6. Expresar nuestra firme solidaridad con la revolución bolivariana y chavista, la unión cívico-militar del pueblo y su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros, que ha sabido defender con firmeza su soberanía frente a las agresiones de todo tipo del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados entreguistas,
que adoptan medidas contra los verdaderos representantes diplomáticos del gobierno venezolano. Apoyar 2019, papá. O sea que mientras en Puerto Rico, nada, ellos se montaron un avión y decidieron ir allá a decir, somos solidarios con Maduro. Con la revolución chavista. Y tan reciente como esta semana, en Jugando Pelota Dura, licenciado Adrián González, que está corriendo para el Senado en San Juan, expresó lo siguiente. El pueblo es el que pasa a juicio. Esa foto fue en el 2013. En el 2016, que sale en la foto Juan, salió electo senador. En el 2020, María de Lourdes salió electa senadora. En el 2020, Juan rompió récord de votos. El país pasa a juicio por la foto ya. Condena el PIB a Nicolás Maduro y su gobierno. Sí, claro que estamos condenando la forma en la que se han llevado. No. Condenan el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué tenemos que nosotros condenar el gobierno de Nicolás Maduro? No lo vas a decir nunca. Si nosotros no ¿quién somos dirige venezolanos. Este proceso es él. Nosotros condenamos el de Pedro Pierluisi, como lo condenó Jennifer González. La soberanía de los países, claro que la defendemos. Defendemos la soberanía de Venezuela. Ahí se cortó el audio, él iba a decir la de Puerto Rico, etcétera. En términos electorales, en Puerto Rico, yo creo que entonces hay que aplicar la misma vara que ha puesto Juan Dalmau recientemente también en Directo y Sin Filtro. Es de historial y carácter. No me digas dónde vas a estar, dime dónde has estado, dime dónde has estado, dime dónde has estado. Es que, fíjate, yo... Y si no te gusta esa... Ustedes breguen con eso. Yo pienso que, y estoy de acuerdo con Juan Dalmau, es una elección de historial y carácter. Yo creo que su récord, sus palabras, sus acciones a través de las décadas demuestran que él se siente identificado y aliado a los regímenes de países que los puertorriqueños rechazamos. Y tú puedes, yo no tengo un problema, yo no pienso que es ilegítimo, yo pienso que es respetable ser independentista, estadista, estadoliberista, a pesar de que ellos piensan que las cosas en que los demás creen no son respetables, pero porque solamente para ellos la independencia es respetable. Pero si ellos sienten la necesidad de defender o de no rechazar el régimen de Maduro, pues ¿qué me dice eso sobre los valores y las visiones y las propuestas y las conductas de estas personas? Uh-huh. Que ellos entienden que para defender la soberanía, que lo he dicho muchas veces aquí, me han criticado. ¿Quién te ha criticado? Tú sabes, los usual suspects. Ajá. Que yo siempre he dicho que el problema del movimiento independentista organizado aquí, el PIB y Victoria, es que ellos ven a Estados Unidos y el capitalismo como una sola cosa, que son el enemigo, y que todo se justifica para luchar contra ese enemigo. Uh-huh. Y al igual que ellos piensan que Venezuela está justificado en convertirse en una dictadura, una narcodictadura, que hablaremos de eso ya mismo, una narcodictadura que se beneficia de las ventas de petróleo, uh-huh, y cierra las puertas al mundo porque ellos solamente son aliados de Rusia y China, porque eso es lo que necesitan para defender su soberanía. Igual si llegaran al poder en Puerto Rico, entenderían que su soberanía está igualmente amenazada por la presencia del capitalismo y de los Estados Unidos en Puerto Rico. Y es lo mismo. Y la libertad civil. Porque es increíble para mí que Juan Dalmau piensa que él piensa que esto es igual que en Venezuela, cuando él se puede ir a televisión a criticar el gobierno en el poder, pero si él va a Venezuela y hace eso, termina preso. O muerto. O como mínimo le cortan algo. Y yo pienso que esconden estas personas. ¿Por qué este miedo? ¿Qué otras grabaciones? Bueno, ¿Qué otros videos hay de Juan Dalmau, María de Lourdes Santiago? Sombreritos de aluminio aquí, señores. No, yo me lo estoy poniendo también, tranquilo. Es que no estoy diciendo... Yo ahorita me lo puse, Balbino. No estoy diciendo que son grabaciones haciendo cosas... Sí, no es como inmorales. La de Trump en Rusia. No es grabaciones como, qué sé yo, ¿verdad? Se ha rumorado en algunos sectores que las grabaciones que salieron de Petro con una ¿verdad? Persona que no es su esposa en Panamá, que es una reportera muy famosa en Colombia, transexual, que esas grabaciones pues no salieron. Pues yo no digo que ese tipo de grabaciones, yo estoy hablando de expresiones que han hecho quizás
en Cuba a favor del régimen. Tú lo que dices es que de la misma manera que la CIA, la Mossad, el MI6, todas estas cuestiones usan Compromat, las fuerzas de inteligencia del otro lado, o sea, Cuba, Irán, Rusia, Venezuela, etcétera, van a tener su Compromat. Yo creo que ellos no se atreven. No estoy diciendo. Eso es lo que estás diciendo. Yo estoy diciendo. Te atreviste a decirlo y lo dijiste. Yo estoy diciendo que ellos no se atreven a decir cosas negativas de Chávez y de Maduro, entre otras razones, porque probablemente cuando estaban allí dijeron cosas muy, muy favorables a ellos y tienen miedo a que los contradigan y a ser inconsistentes, más inconsistentes de lo que están siendo ahora. Y por eso que Juan Dalmau salió el lunes en ese programa, que, ¿verdad?, con todo el respeto a Tele 11, no es el programa de más audiencia en esa hora en particular, y entonces fue a Radio Isla a un segmento también preacordado todos los jueves a decir que él no condena al régimen de Maduro, que él condena a Pierluisi. Y yo, pues, tengo que decir que yo como popular condeno a Pierluisi y a Maduro. A los dos. A los dos. Sí, pero igualmente digo que yo no puedo comparar a Pierluisi con Maduro. Por el amor de Dios. Porque comparar a Pierluisi con Maduro, oye, yo tengo en el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ay, Balbino. O bajo la bandera americana. Coño, Balbino, ibas bien. Las últimas sesiones de este podcast tú has estado demasiado jala arriba populete. E ibas bien, pero ya, o sea, se nota que no pudiste contenerte. No, lo que estoy diciendo simplemente es de que en el sistema que tenemos, tanto con populares como PNP, a pesar de las diferencias que tenemos, se respeta la libertad de expresión de la gente. Es que, mira, yo te diría lo siguiente, en cuanto a eso que tú comentas. A mí, en realidad, al final del día lo que me interesa en esta discusión es qué implica esto para Puerto Rico. Para Puerto Rico y ya más a nivel prosaico, las elecciones que vienen en noviembre. Y aquí hay una retórica que Juan y la alianza, incluye Manuel Natal y otros, han estado tratando de articular o de hilvanar en el discurso público. Incluso es el tema de los anuncios que la campaña de Juan Dalmau ha estado publicando durante las Olimpiadas. Que es que esto no es sobre los individuos particulares, que la alianza no está proponiendo cambios dramáticos políticos, que esto es solamente un asunto de esperanza. De sentarla. Y de limpiar la política de la corrupción, etcétera. Y en realidad, no, olvídate de la cara y del logo. Vota por la decencia, la esperanza y la limpieza de nuestro sistema. Y desafortunadamente así no funciona la política electoral en ningún nivel y en ningún lugar. Tú votas por personas. Con un programa. Y cuando tú votas por una persona a base de su ideal, es porque tú entiendes que esa persona en particular o ese equipo de personas en particular van a ser los más efectivos en, como mínimo, defender esas posturas con las cuales tú compartes afinidad, o adelantarlas en términos del ejercicio pragmático del poder político y de la administración de las cosas públicas. Cuando en la papeleta tú veas a Juan, a Ana Irma, María de Lourdes, Denis, están los writings de Bernabe y de Nogales, y los demás candidatos, estate claro que si tú votas por ellos se van a sentar en una silla a tomar decisiones. Y sus decisiones son en servicio y en consecución de todo lo que nosotros acabamos de poner aquí en estos audios. No es en otra cosa. Ellos no van a parar de ser quienes son y pensar lo que piensen, que derecho absoluto tienen. Claro, bajo la democracia liberal. Pero no se vendan con la idea de que ellos van a poner todo eso en el parking lot, porque van a de momento dedicarse a llegar a consensos y acuerdos sobre los factores neoliberales de nuestra vida común y comunitaria. Una persona que ha dedicado 40 años de su vida a defender ese tipo de causas no se va a levantar un día y decir, no, yo no creo en nada de eso. Yo creo en todo eso, pero yo no voy a hacer nada al respecto. Logré lo que llevo soñando 40 años, pero no te preocupes, que no es para eso que yo estoy aquí. Yo estoy aquí para desentar. Pero, otra vez, está claro donde ellos quieren. Ellos quieren algo distinto, pero la única diferencia que ellos tienen con
los gobiernos, porque ellos son tan políticos como los demás, es socialismo, independencia y su propio, ¿verdad? Su posición y sentarse en la silla. Ese es el todo. Ellos no están de acuerdo con nada y ellos se pueden vender. Y lo digo, cuando digo esto no estoy diciendo, fíjate, es que yo creo que, ¿sabes? No estamos en la Guerra Fría, no estamos... Estas son sus posturas hoy. Estas son las cosas que ellos han dicho, estas son las cosas que ellos han prometido, y cuando veamos su plan de gobierno vamos a ver que es la misma cosa, es el mismo mensaje, el mismo pensamiento que ellos tratan de proyectar. Ellos dicen que son una cosa ahí de que vota por ellos porque votar por ellos es como una protesta, un símbolo, un mensaje. Pero tan pronto ganan, el mensaje que llevan no es el mensaje de vamos a limpiar esto y un gobierno consensuado. No, porque, de nuevo, uno elige mamíferos bípedos conscientes de su propio ser que van a llevar a cabo ciertas cosas. Te voy a dar un ejemplo que, mira si es así. No, y quiero, cuando se organizó la Asamblea Legislativa en el 2020, ellos no jugaron. Ellos no pueden llegar a acuerdos con los demás partidos. Ellos se metieron en su burbuja y dijeron, yo no vamos a participar porque nosotros no importa. O sea, la idea de que ellos lleguen a consensos y llegan a acuerdos no es cierto. De hecho, cuando tú negocias con ellos, terminan votándole en contra a su propio proyecto. ¿Por qué? Porque el punto es la protesta. Es la confrontación, no es llegar al resultado. Y si no les gusta lo anterior, pues bien simple. Ustedes breguen con eso. ¿Viste la ID de ella como agente de la CIA? Mira, señores, vamos con una pausa y cuando regresamos vamos a discutir el capítulo de desarrollo social del programa de gobierno Patria Nueva. And we're so back. So back. ¿Por qué te ríes? Es que cuando gane el PIB we're gonna get tired of winning. Ay. Aquí estamos hoy. Hace, yo creo que 2 o 3 semanas, se publicó la plataforma de desarrollo social del programa de gobierno Patria Nueva del PIB. Como comentamos hace como 2 episodios, las personas que surgen, que son nombradas como... No creo que redactaron la totalidad de la plataforma, pero fueron los jefes editores y estoy seguro que líderes mucho de las propuestas. Fueron Irma Serrano García, que me dijiste que ella es la esposa de Gorrín, y la hija de Serrano Hales, del juez. Y Adriana Gutiérrez Colón está corriendo contra Víctor Pared y contra Manuel Calderón Cerame bajo la insignia del PIB, pero como la candidata de la alianza para el precinto 4 de la área Cámara de Representantes. Adriana tiene bastante tiempo en la política, en términos de que tenía con Andrés González el podcast Radio Independencia, que es un podcast relativamente exitoso, y que tenía su audiencia, ¿verdad? Él se fue porque empezó a trabajar en el gobierno federal, ¿verdad? No, lo que a mí me dijeron fue que o fue en el gobierno federal o en alguna compañía que tiene que ver mucho con el gobierno federal, y él se sintió que eso le iba a causar un conflicto de interés en la discusión. Y no, pero yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que eso está bien, loco. Sí, está bien, es que es como que... O sea, señores, si yo les digo la verdad, si algún día, por ejemplo, yo vuelvo a un bufete corporativo, o si yo fuera a irme a trabajar, que sea en un banco público, yo no puedo estar haciendo esto. Es la realidad. Yo hago esto porque corro mi propio kiosco. O sea, y si tú eres estudiante de la universidad con becas Pell, ¿eso aplica? Ay, no sé esos detalles. Pero simplemente estoy diciendo que puedo entender por qué... Sí, no, claro, yo simpatizo. Y de hecho, el otro día María Lourdes se tomó una foto con ellos y dijo, hay que regresar al programa. Así pero ellos corrieron para el Senado por San Juan en el 2020 por el PIB. Ellos dos. Andrés no. ¿Andrés sí, corrió? Los dos. Me acuerdo que eran de Radio Independencia. Nah, yo creo que era un programa interesante. Si un día lo devuelven, lo regresan, pues yo... De hecho, yo creo que, si no me equivoco... Ellos hicieron como un episodio de emergencia después de que habían acabado, cuando Rusia invade a Ucrania. A defender a Rusia. Y entrevistaron a una ucraniana que estaba defendiendo a Putin. Y esa parte fue que... O sea, que ellos no están... Pero para defender a Putin, ahí sí. Ahí está el PIB. Defensa de Putin, de Maduro. The shark has been jumped. No, y de hecho, esta cuestión de la alianza es bien interesante, porque después de la elección del 2020, ellos tuvieron un episodio. Y para los que están teniendo dudas, sí, loco, yo escuchaba ese podcast porque a mí me gusta tener un menú diverso
de material para consumir, para yo keep myself in check y para afilar un poco mis opiniones. Pero nada, ellos tuvieron un episodio después de la elección del 2020 donde barrieron el piso con Victoria Ciudadana y con Alexandra Lúgaro. Tengo que ver si todavía está arriba, porque fue una cuestión... cada vez que acababa una oración, yo escuchaba a Shang Tsung en Mortal Kombat diciendo "Finish him". Era una cuestión, un fatality tras otro. Pero nada, publicaron esta plataforma, la cual contiene los siguientes temas, o subtemas, mejor dicho: fortalecimiento y apoyo al desarrollo humano, desarrollo cultural, recreación y deporte, violencia, criminalidad y seguridad, vivienda y defensa de los derechos humanos. Son aproximadamente 130 y pico de páginas. El PDF principal, que fue el que leímos. Y vamos a tratar de ser un poquito más resumido en el análisis, porque no quiero ser repetitivo en el sentido de que hay muchas observaciones que nosotros podríamos hacer este documento. Que ya hemos hecho. Que ya hemos hecho en otras plataformas, en otros capítulos de la plataforma del PIP. Y pues no. Empezando, que creo que con el tema de la visión de la familia como fuera, no es la familia, ahora hay una serie de cúmulos sociales sí, que, exacto. que se abstraen de la idea de una familia. Algo que yo no he dicho anteriormente es que en esta plataforma hay varias propuestas que se han incluido en las plataformas anteriores del PIB, donde ellos cogen un departamento 2 y dicen: lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre y reorganizarlo de esta manera. Por ejemplo, en este caso, el Departamento de la Familia, ellos proponen cambiarlo al Departamento de Desarrollo Humano. Hay otra parte donde ellos proponen consolidar las procuradurías. Eso le quedó muy Luis Fortuño. Pero lo van a cambiar al Departamento de Derechos Humanos. Ok. Entonces, hay otra sección donde ellos hablan de que van a crear el Departamento de la Cultura. No va a ser el Instituto de Cultura, va a ser el Departamento de Cultura. Y una persona me preguntó: dude, ¿por qué ellos se enfocan en eso? ¿Qué diablo importa? Yo creo que importa en dos maneras. Primero, y me gustaría tu perspectiva de esto. La primera creo que tiene que ver con branding filosófico. Tú quieres que, y eso lo hacen todos los partidos, tú quieres que tus agencias, tus instituciones reflejen un mensaje en su nombre y en su organización. La idea es que cuando tú lo veas o tú entres y interactúes con las personas dentro de esa institución, tú entiendas el mensaje o el principio rector que alimenta esa estructura. La segunda postura que yo les puedo proponer, ¿verdad? No lo dice en ningún lado aquí, es que cuando tú haces reorganizaciones de aparato público de esta índole, pues ojo, que también en teoría te puede permitir limpiar casa y sacar a los servidores públicos de carrera y a los que son de confianza y a otros, porque pues te puedes alegar que estás creando un nuevo andamiaje que no está relacionado al anterior. Y en un mundo donde quizá vamos a decir que la Alianza o Juan Dalmau gana la gobernación, la realidad es que hay 100 y pico de mil empleados públicos que no tienen probablemente mucho que ver con el PIB o con su agenda. Para eso están los comités de velar que tú comes. Así que tú tienes que crear o estructuras nuevas, estructuras paralelas y de hecho lo digo porque en el PNP, cuando el bipartidismo entre el PNP y el PPD se convierte en un fenómeno recurrente en la política, especialmente bajo Hernández Colón y Romero Barceló, uno vio, pero también con Luis Aferré, ciertamente, uno vio la creación de entidades nuevas que sus deberes entrelazaban o se sobreponían a otras que ya existían. Y parte de la razón que algunos me han explicado informalmente es que, pues, si tú sabes que, por ejemplo, tú no vas a poder correr Prisco porque los empleados no te responden, pues tú creas la compañía de comercio y exportación. O cosas así, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que se debe. ¿Algún comentario sobre eso, Balbus? Yo creo que estoy de acuerdo contigo, especialmente en el primer punto, porque el Instituto de Cultura se le pone ese nombre porque es un ente hasta cierto punto pasivo, ¿no? De preservar y fortalecer lo que ya existe. El tú convertirlo en un departamento, pues es más una visión de que tú vas a intervenir y vas a tener un rol proactivo desde el gobierno. Sí, yo creo que esa es la diferencia. Obviamente, el tema del Instituto de Cultura es altamente politizado. Lo que pasa es que no lo hemos visto últimamente porque Pierluisi y Ricky nombraron un independentista ahí, ¿no? Eso reduce un poco
es más difícil culpar a los, entre comillas, PNPs de lo que pasa en cultura si el que está a cargo es un independentista. ¿Tú dices Carlito? Sí. Pero él no es un independentista loco. No, claro que no. Pero es independentista. Pero brega con todo el mundo, no creo que... Sí, no es una crítica. Estoy diciendo que... Ok. O sea, como que... solo este... Pensé que estabas criticando. No, al contrario. Es como que... Actually, yo creo que eso fue una buena movida de Ricky de poner a alguien independentista ahí. Bueno, y Carlos se lo vive. Y si no... Sí, ese es su... Y de hecho, dentro de su estructura hay relativa diversidad política. No, quizás de acuerdo. lo que yo quisiera, pero... vamos a enfocarnos primero en una parte, en dos citas que yo tengo de la área primero de familia y después de cultura, porque sí creo que hay que subrayar que este programa de gobierno tiene una visión espartana totalitaria de la cosa pública. En el sentido de que tú lees este programa y todos los programas que hemos leído en conjunto y te das cuenta de lo siguiente. Esta gente no cree que hay una diferencia formal entre lo público y lo privado. Muy gramsciano, yo te diría, esa perspectiva. Bueno, espartano yo creo que es la mejor forma. Bueno, cuando yo digo espartano es porque Esparta, ¿verdad? De la polis antigua, los comentarios que siempre se hacían es que su régimen era total. Desde niño hasta muerto, el régimen establecía todas tus instituciones, establecía todas tus relaciones, establecía cuáles eran las opiniones aceptables, cuáles eran inaceptables. Y todo el mundo servía a ese fin. Tu fin en la vida no era servir a tu familia, tú eras abstraído de tu familia a una temprana edad y eras incorporado en esta polis y tú eras un ser absolutamente subyugado a ese... Sí. En una jerarquía. Y incluso la familia era en términos de la institución familiar, era menospreciada. Los hombres no vivían con su esposa. No se favorecía la monogamia porque el punto entero de la reproducción era simplemente crear nuevos Spartiates. Así que era un régimen total. Y la representación artística y filosófica que se ha hecho de esa polis, que estoy seguro que no es necesariamente la verdad, siempre ha cautivado la imaginación de la teoría y de la política filosófica de ambos extremos. Sí, tanto de la izquierda y de la derecha. Como la derecha, porque cuando tienes una visión de mundo, que hemos hablado y lo estábamos diciendo hace unos minutos, cuando tú piensas que tu objetivo en la vida es lograr X o Y, pues tú quieres que toda la sociedad se reoriente de su disfrute en su casa, de sus pequeños y burgueses placeres, a el servicio del fin común. Oye, no es una burla, esa es la posición de ellos, ¿no? Estamos ahí, así que, por ejemplo, aquí comienza. Comenzamos esta sección proponiendo un cambio paradigmático que se refleja en el cambio de nombre del Departamento de la Familia a Departamento de Desarrollo Humano, ya que este incorporará todas las entidades antes mencionadas para así atender en una sola entidad las necesidades que surgen del proceso de desarrollo humano de nuestro pueblo. En estos momentos el país permanece sin una política pública integrada y con pocos programas sociales que atiendan estos cambios y el contexto social que les rodea. Y la próxima cita es: las políticas culturales deben estar encaminadas a promover y defender los derechos culturales y a promover transformaciones sociales en pro de la justicia y equidad. Estas metas se justifican además porque hay evidencia de que el desarrollo cultural promueve el crecimiento económico y conduce a una mayor calidad de vida. Por ello es fundamental la participación de la población en la vida pública y cultural de nuestra sociedad, respetando la diversidad y la legitimación de las manifestaciones culturales en sus diversos sectores como la juventud, las mujeres, la niñez, las comunidades LGBTQIA+, las comunidades de inmigrantes, los colectivos y las personas de adultos mayores, entre otros. ¿Viste cómo pude decir todas las siglas? Sí, estoy impactado. Es que es interesante. Mira cómo empieza. Ellos no te ven a ti como individuo dentro de la familia, sino que te abstraen. Pues yo te voy a clasificar, tú eres L, tú eres inmigrante. Entonces, es romper la unidad de la familia. Con base en estas consideraciones proponemos la creación del Departamento de Cultura, el cual estaría encargado de conservar, promover, enriquecer y divulgar la cultura puertorriqueña en todas sus manifestaciones. Esta figura, a nivel de gabinete, aseguraría la inserción de asuntos culturales y la defensa de los derechos culturales en todos los ámbitos del Estado y del país. Y para los que nos escuchan, aquí tuvieron un error en el organigrama, está en blanco.
Así que tienen que cambiarlo, por favor. Balbus. Yo en esa sección me reitero lo que hemos dicho anteriormente. La visión de ellos es de perfeccionar a la sociedad a través del gobierno. Y yo redimir al puertorriqueño. A través del gobierno, porque esa es la cosa. Unas personas que dicen que el gobierno no sirve, es corrupto, es una porquería, el gobierno es una mafia de las maquinarias, etcétera. Pero es capaz de fundamentalmente en menos de 4 años transformar la sociedad puertorriqueña entera. Sí. Tus hábitos alimentarios, tú dónde vives, dónde comes, todo eso te lo van a decir. Hay una parte que sí quiero decir que me gustó, que es la siguiente. Parte de su plataforma cultural es fomentar la educación humanística, musical, plástica, histriónica, creo que quiere decir histórica. No, histriónica del debate, ¿no? De la expresión puede pública. ser, sí, retórica. La retórica. Y danza, entre otras bellas artes, desde la escuela elemental hasta la universidad y a través de eventos y actividades comunitarias, de forma que paulatinamente se generen ejecutores y público aficionado. Sí, hablan de si no te gusta la danza, papá, te la voy a meter por ojo nadie dientes de que te gusta. No, y la ley 85 hablan de la garantía de un maestro de educación física. O sea, ellos... y a mí me estuvo interesante Pero me gustó esta parte porque... Aunque estoy de acuerdo de esto, by the way. Yo creo en una educación humanística. Creo que depende... hay que incluir lenguaje, ciencia y matemática, pero estoy de acuerdo con esto. Yo creo que crear la educación es solamente un asunto puramente vocacional. Ha sido un grave error fracasado. Pero también me gustó porque si tú ves cuál era la educación que les daban a los muchachos en el Agogi, en Esparta, era en eso. Música, en retórica, bueno, eso era en el Agora, en retórica y en danza, porque los hacía mejores guerreros. Bueno, y la educación física también. La educación, eso llegamos ya mismo a la educación física. El gimnasio. Sí, el gimnasio. Tenías que tener... los muchachos vivían en los cuarteles porque ahí es que se juntaban entre ellos sexual y físicamente. Es una cosa espectacular. Entonces, vamos a la parte del deporte y de recreación, porque el PIB reconoce el potencial que tiene el deporte y la recreación para ser facilitadores del desarrollo. Pero no como entretenimiento. No. Eso no. No, ellos como que una parte lo dicen, pero dice, ¿ves? Porque aquí dice, valoramos la importancia para el desarrollo económico y social de nuestro país de apoyar el deporte de entretenimiento. O sea, lo que nos gusta. A mí la parte que a mí me vuela en la cabeza es esta. Desarrollar programas de actividad física para las personas bajo custodia del Estado a través del Departamento de Corrección, instituciones juveniles y los hogares bajo la jurisdicción del Departamento de Familia. O sea, no entiendo. La propuesta es que las cárceles juveniles y los albergues van a todos tener el gimnasio de CrossFit. Bueno, igual que todas las universidades van a tener que tener un centro de cuidado de niños. Eso es verdad. Porque todo es como yo ¿verdad? No quiero decirlo tan burlamente, pero es como yo, Estado, garantizo que el niño esté bien. No a través de la familia, sino a través del Estado. Ajá. Pero vamos entonces ahora a la parte que nos queremos enfocar, que es la de crimen y seguridad y vivienda. Yo me quería enfocar en esta porque yo pienso, aquí fue que yo llegué a la noción y a la conclusión, Balbo, de que en realidad el PIB, o la alianza, mejor dicho, no el PIB, la alianza, no es otra cosa que la manifestación en Puerto Rico de la ala woke del Partido Demócrata y del movimiento progre a nivel occidental. Porque la izquierda en China no se ve como la izquierda en Europa o en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, esto no es una izquierda firme y decisiva. Porque yo pensaría que, por ejemplo, con lo que uno está viendo en El Salvador, en Ecuador... Que, by the way, el presidente de El Salvador, Bukele, es de izquierda. O sea, su origen ideológico... Es de los partidos de izquierda. O sea, es del Frente Liberación. Él no es catalogado a la derecha hasta que hace lo que hace con las gangas. Pero antes de eso era... Pero para mí lo interesante es que cuando yo era chamaco y era independentista, ¿verdad? Dentro del movimiento independentista, lo que uno escuchaba era que viejos decían que parte del problema con el crimen y con las drogas en Puerto Rico era que al estar atado a Estados Unidos, el Estado de Puerto Rico no podía tomar las decisiones draconianas y la agresividad necesaria para de verdad derrotar el narcotráfico, como por ejemplo uno ve en Singapur. Que allí si escupe, tienes un chicle en la calle, te meten... No, allí el tráfico de drogas es ejecutado. El que es capturado por traficar drogas. O en la Italia de Mussolini, que acabaron con la mafia electrocutándolo.
Pero olvídate de Mussolini, estoy hablando de Singapur al día de hoy, ¿verdad? Esa era la retórica. Y entonces cuando yo veo esta plataforma, digo, oye, sería interesante que quizá el PIB adoptara un poquito de esa visión un poquito más rígida en cuanto al crimen. Pero no. Porque aquí le abro la cita. Las autoridades concernidas en Puerto Rico bajo distintas administraciones gubernamentales han fracasado en la lucha contra la violencia y criminalidad que nos acecha indiscriminadamente y que afecta profundamente nuestra calidad de vida. Vamos a estipular eso para el propósito de la discusión. La violencia y el crimen son fenómenos multifactoriales que responden a diversas causas individuales y sociales. ¿De acuerdo? Sus raíces están en la marginación, la desigualdad, la pobreza, la deficiencia educativa, la falta de oportunidades de empleo y de movilidad social, la dependencia, el ocio y el consumismo desenfrenado, la falta de pertenencia y responsabilidad social, entre otras. This is the wokest shit que yo he leído esta semana. O sea, que el crimen es culpa de que la gente compra cosas. A falta, porque tienen demasiado tiempo, están aburridos. Okay. A falta de un cambio paradigmático para atender esos males, se siguen reproduciendo los estímulos sociales que resultan en comportamientos inadecuados en prácticamente todas las instancias e instituciones. Ok. Wow. Hágale. Es que, mira, yo lo voy a llevar más sencillo. Esa hojita, ahí mismo, páralo ahí. Okay. En la página 56. Ese es el resumen del plan, ¿no? Ajá. Esa es la propuesta estructural. Esa es la fundamental. Aquí está la estructura, porque estamos hablando de cambios estructurales paradigmáticos. Evaluar, consolidar la consolidación de funciones en el DCP. Jesús Manuel Ortiz lleva 4 años. El Departamento de Seguridad Pública. Jesús Manuel Ortiz lleva 4 años diciendo, o creo que 8, desde que hicieron el Departamento de Seguridad Pública, y el Partido Popular lleva diciendo que eso no funciona, que es una mala idea, ¿verdad? Tú puedes estar en desacuerdo o de acuerdo con eso, pero el Partido Popular y el PNP sobre el DCP, sobre la consolidación de funciones, que tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo sobre la deseabilidad de que haya un Departamento de Seguridad Pública. Pero no me digas que lo vas a evaluar si llevamos 8 años peleando de esto. O si ellos no son los mejores legisladores, ¿dónde estaban? Jesús Manuel, ¿cuántas veces? O sea, yo he escuchado a Jesús Manuel Ortiz, o sea, yo a veces lo criticaba. Decía, Jesús, ¿por qué tú hablas tanto de esas cosas del departamento? Dice, no, eso es importante. Pero la posición del PNP es mantener la sombrilla, la posición de los populares es eliminar la sombrilla y devolver las funciones, y el PIB lo va a evaluar. Jennifer dijo que creo que lo va a romper. Está bien, pero los dos están de acuerdo, pero el PIB lo tiene que evaluar. ¿Por qué? Vamos por partes. Tú hablaste de que el crimen era un asunto multifactorial, multicausado. Sí. Okay. Bueno, yo te voy a decir, antes que entre, yo creo que sí hay multifactorial y toda esa vaina. Pero ahí está el factor de que hay gente mala. Exacto. Uno de los factores. Hay unos que los cables no están conectados como los nuestros. Uno de los factores es que hay gente que nace, ¿verdad? No todo el mundo, pues es igual. Hay gente, y obviamente tu ambiente social contribuye a mejorar o empeorar, a mitigar o empeorar los efectos de esa naturaleza. Hay gente que, mano, nació para... ¿sabes? Hay gente mala. Hay gente mala. Sí. Ok, pero las medidas preventivas, Cristian, es que hay una medida preventiva fundamental. Tenemos que reducir la violencia y crear una cultura de paz. ¡Claro! ¡Hello! ¡Yoga para todos! Vamos a poderlo hacer pilates aquí a todo el mundo. Pero eso está chévere. Me encanta. No, pero chévere. Pero está bien. Oye, eso está chévere. Vamos a ver las medidas remediales. Reducir el trasiego de sustancias controladas. Cristian, yo quiero que tú leas algo que es que cada vez que nosotros hablamos del delito, del crimen, pues nosotros sabemos que la droga... Me dicen, mataron a alguien, fue por drogas, ¿verdad? Ese es el típico. Léeme esto, por favor. Es que necesito que tú leas esto porque es en inglés y tú eres el PNP de este grupo. Pendejo. The Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Services offers reward of up to $15 million United States dollars for information leading to arrest, conviction of... un cabrón. Nicolás Maduro Moros. Ese fue el que estaba hablando María de Lourdes. El gobierno federal, el Departamento de Narcóticos Internacionales da una recompensa de $15 millones para la captura de Nicolás Maduro Moros. Contacte a la DEA con cualquier tip de dónde está él. Deberíamos decirle que nos diga dónde fue el foro. María de Lourdes te diría que eres un entreguista. Ah, soy un entreguista. Pues está bien, pero si entregara a Maduro se cogería 15 millones. Son buenos. Ok. Así que
¿Con qué cara tú vas a hablar de reducir el crimen si tu aliado, al cual tú no condenas, es la cabeza del cartel de los soles que llena nuestras calles de drogas, violencia y muerte? O sea, porque de hecho en el plan, es que esta es la parte que es absurda. O sea, oye, Cristian, esto está el carajo. Esto pero también aparentemente es culpa de los americanos. Lo voy a leer. Hágale pues. Puerto Rico incluye los siguientes datos. Esto está mal redactado, claramente. Puerto Rico es un puente para el tráfico de drogas que se producen en Venezuela y Colombia. Lo dicen ellos, no nosotros. ¿Quién es el presidente de Venezuela? Y Gustavo Petro, el mayor defensor de todos los presidentes de América Latina que no son Cuba, de Venezuela, es Gustavo Petro. O sea que los dos países, tus dos aliados, son los que están llenando a Puerto Rico de drogas. A Puerto Rico llegan aproximadamente, estoy leyendo el plan del PIB, 1.400 toneladas métricas de cocaína anualmente, de los cuales el 30% se consume en Puerto Rico. Pero ¿sabes de quién es culpa? ¿De quién? Nuestro estatus colonial facilita el trasiego de sustancias controladas, ya que una vez entran a Puerto Rico pueden enviarse a Estados Unidos sin pasar por aduana. O sea, que la solución al tráfico de drogas del PIB, causado por sus aliados en Venezuela y Colombia, la admisión de ellos es que Puerto Rico puede entrar a Estados Unidos sin aduana. O sea, como Puerto Rico tiene libre mercado con Estados Unidos, pues por eso es que hay drogas en Puerto Rico. Genial. Mira, genial. Admisión de parte... Sí, no. Entonces, dame el segundo punto. Entonces, para aquí hablas de reformar el sistema penitenciario, mejorar la policía, etcétera. Darle ¿verdad? crossfit. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control? Porque obviamente hablamos de que hay gente buena y gente mala. ¿Cuál es la medida de control? Hay que atender a las víctimas de crímenes violentos, claro, y proteger los derechos de las personas acusadas. Esa es la medida de control al crimen que propone el PIB. Bueno, vamos a ser justos. Estamos leyendo en la página 56. Hay una imagen que resume todas las violencias. Todas las violencias, todas las medidas y que están discutidas en mayor detalle dentro del documento. Pero eso que tú dices, una de las entidades que más sale citada en esta porción es la ACLU, American Civil Liberties Union. Y ahí es que yo voy al tema de que ellos se han convertido simplemente en la expresión puertorriqueña de la ala progresista woke del Partido Demócrata. Porque te voy a dar otro ejemplo. Cuando se estaba hablando de la despenalización o la legalización de drogas, y en el caso particular de la marihuana, en Estados Unidos quienes levantaron bandera fueron los sectores conservadores y religiosos tradicionales que estaban pues preocupados con qué podía ocurrir a la sociedad en general una vez lo legaliza o lo despenalizas y se crea por naturaleza mayor consumo porque se convierte en un bien mercadeable, no importa los controles que tú pongas. Y eso es y tú puedes decir, bueno, lo que ocurre es que después lo podemos tratar como asunto de derecho, de salud, de todo. Pero ese era el debate. Obviamente los conservadores y los religiosos en ese tema, yo creo que perdieron la pelea, por lo menos en el caso de la marihuana. Pero últimamente yo en los podcasts, en los artículos y en los libros que he estado leyendo, ya del lado más izquierda o centro izquierda, se ha comenzado a levantar bandera con el issue de la eminencia o de la presencia general de la marihuana en ciudades demócratas. Por ejemplo, en el Politico Gabfest me acuerdo que estuvieron una discusión y dijeron, mira, no es que estoy en contra, pero tiene que haber tanto. Siempre que camino por Nueva York apesta marihuana. y en el lado izquierda y centro izquierda de nuevo han empezado a levantar preocupación. Igual que con el juego legalizado. Sí, de que la marihuana está convirtiéndose cada vez más presente en los jóvenes a temprana edad. Y yo diría, qué interesante que los izquierdistas en Estados Unidos están ahora con esa cuestión. Y de momento yo estoy leyendo la plataforma del PIB y dice lo siguiente: estudiar el impacto social y económico de la descriminalización de la marihuana, tomando en consideración la experiencia de otros países y de estados de los Estados Unidos, y legislar la implantación de un programa de descriminalización de acuerdo a los resultados de la investigación. Fiscalizar el funcionamiento de los dispensarios de cannabis medicinal
para asegurar que cumplen con los protocolos. Ellos, literalmente, al segundo que estos temas aparecen en la discusión centro-izquierda en Estados Unidos, están apareciendo aquí. En la plataforma del PIB. No en la plataforma de Proyecto Dignidad o del PNP. Y lo vamos a ver en el caso de la discusión de vivienda. O sea, y para mí es interesante porque si tú piensas que el independentismo, su propósito es crear una conciencia y unas líneas intelectuales que sean autóctonas, que no estén atadas a una visión estadounidense o centrada en Estados Unidos, pues tú buscas originalidad o alguna propuesta que dice voy a tratar de una manera creativa nuestros problemas desde nuestro punto de vista. Pero lo que tú estás viendo es que ya la generación más joven lo ve como si fuera un réplique de uno y el otro, exacto. Del movimiento pro que piensa que para mí es absurdo, que hay que descriminalizar la frontera, descriminalizar el delito, todo se puede. Ah, sí, pero excepto con ciertas comunidades, ahí es que hay que meter mano. Lo cual es absurdo porque realmente el crimen hay que atajarlo y hay, como hablamos ahorita, uno quiere evitar que los criminales, y ¿verdad? Esto es un dato estadístico muy común, comúnmente citado. Creo que es el 70 o el 80% del crimen violento lo cometen jóvenes de hombres de entre 14 y 24 años. Eso que sí hay un problema en la juventud del crimen. Y tú sacarlos de la calle, como se dice, con el deporte, con eso, pues ayuda porque entre menos jóvenes haya sin oficio, jangueando por ahí, que no están en la escuela, que no están haciendo algo, pues más crimen violento habrá. Eso no significa de que va a haber crimen violento. Va a haber crimen violento y tú tienes que controlar eso y evitar que continúe escalando. Yo creo que la idea de que la medida de control que identifica el PIB es CrossFit. Es el deporte y el de proteger los derechos de las personas acusadas, el cual yo estoy a favor de proteger los derechos de las personas acusadas, pero eso no es eso es una protección frente al Estado, no es la forma de resolver el crimen. O sea, tus Miranda Rights no me protegen del crimen, me protegen del Estado, no del criminal. Y yo por eso pienso que no hay una propuesta real, porque ellos no temen ofender a nadie, excepto a sus aliados. Y creo que también refleja una disonancia cognitiva. Sí. Porque como están tan atados a esta visión centro-izquierda woke de Estados Unidos, ellos no pueden decir mano dura. No pueden. Entonces, literalmente no pueden. Lo critican. Lo critican ahí. Dicen, no, la mano dura fracasó. Bueno, mano, pero si tu amigo Nicolás Maduro es más mano dura que nada. Te mata mano dura allá y coge las drogas y las manda para Estados Unidos. Y tú estás diciendo que el problema de las drogas en Puerto Rico es causado porque podemos entrar sin problema a Estados Unidos y por lo tanto nos usan de puente. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es el plan del PIB? El plan del PIB es que si nos damos la independencia, Maduro va a decir, es que fíjate, no vamos a meter drogas por Puerto Rico, vamos a meterlas por México y Puerto Rico va a estar bien. Es disonancia cognitiva porque desde los 90 para acá, objetivamente hablando, el crimen ha bajado. ¿Verdad? Todavía es un problema. Y Puerto Rico todavía tiene unos índices de violencia que van muy por encima de lo que uno ve en otras partes de Estados Unidos. Pero no es muy diferente de lo que ve en algunas partes de Estados Unidos, uno. Y dos, está bien atado al trasiego de droga. Y tres, no obstante todo lo anterior, el ser fuerte y firme, tanto a nivel federal como estatal, ha llevado a una reducción sustancial del crimen a lo que fue en el pico de los 90. En Puerto Rico, si yo tengo una crítica a las políticas que han aprobado los gobiernos actuales y las legislaturas actuales, ha sido precisamente que han aprobado más leyes para sacar gente de la cárcel que para meter gente en la cárcel. Yo, moviéndonos ya al tema de la vivienda. O sea, el programa de no vivienda, porque prácticamente no vas a poder hacer nada. Hay algunas propuestas que ya hemos visto en otras partes de la plataforma del PIB. Como el decirte dónde puedes mudar, dónde puedes vivir o no. La lista ahora, desarrollar una política firme de construcción y reconstrucción de viviendas para evitar que se amplíe la huella urbana. O sea, que no puedes construir para los lados, tienes que ser para arriba. Para ningún lado, ¿por qué? Bueno, cuando uno lo termine, vamos a poder construir al lado de casa, yo creo. Y cuidado, porque ahí la comunidad lo protesta también. Identificar y priorizar la rehabilitación de estructuras y solares abandonados para reutilizarlos como viviendas modernas, eficientes y asequibles. Yes. Establecer la ley de moratoria de construcción en la zona costera, etcétera. Pero hay una parte que de verdad, cuando yo empecé a leer, yo, estoy de acuerdo.
es un problema que a mí ¿Te toca? Que me ha interesado mucho desde que yo leí un libro que se llama Why Nations Fail. Oh, excelente libro. Que habla sobre el asunto de que en muchos lugares fracasados, parte del problema es que como su régimen de titularidad de propiedad y de bienes es informal, la gente pobre, por ejemplo, en las chavelas de Brasil, etcétera, no tiene acceso a su propia riqueza. Y aquí habla en una que dice: otorgar títulos de propiedad a familias residentes en terrenos públicos o privados si las viviendas que constituyen su hogar están ubicadas en terrenos firmes y no constituyen una amenaza para la salud. Se prestará atención especial a áreas designadas como comunidades especiales entre los años 2001 y 2004. Yo puedo simpatizar con algunas partes de eso. Establecer como política pública que la formalidad de la tenencia a través de un título de propiedad no puede ser fundamentado para que el Estado niegue ayuda a una persona que necesita una vivienda digna después de un desastre. Estoy de acuerdo de eso y me causó mucha pena ver cómo las reglas federales que hacen esa condición causaron un revolú. Sí, porque en el sistema americano el registro de propiedad es mucho más informal que aquí. Entonces, para ellos no es un issue. Yo literalmente en el registro en Estados Unidos, tú llegas con un papel que dice esto es mío y salvo que alguien proteste, es tuyo. Hay unas partes que son más de lo que yo digo el NIMBYism, que es tratar de meter a vecinos en las tomas de decisión de permiso y ordenamiento. Esa parte me preocupó mucho porque Puerto Rico es una isla tan pequeña y tan densamente poblada que otorga poder de veto. Si le das un poder de veto a cualquier vecino, yo quiero cambiarla, quiero tirar una pared en mi casa para convertir a marquesina en otro cuarto y cualquier vecino de la urbanización puede decir que no. Pero dentro de todo eso, sí puedo reconocer que hay argumentos quizá a favor. De hecho, el Instituto, la Fundación el Instituto de Justicia, que es una institución libertaria, would eat all of this up, ¿verdad? En términos de cosas que ellos proponen, como por ejemplo hacer más difícil la expropiación. Establecer las políticas públicas de protección contra el desahucio, eso también se puede debatir. A esto es lo que me refería con lo del Institute of Justice, no a la parte de permisología. Ahora, yo estoy leyendo esto y digo, ok, interesante. Y por aquí viene la parte que siempre yo digo, siempre me la tienen que meter por la cocina. Fomentar la tenencia colectiva a través de fideicomisos de tierra o bancos de tierra comunitaria. Señores, dejen el comunismo, la colectivización de la tierra ha sido un fracaso en todas partes del mundo. Déjenlo ya. Incluyendo en Puerto Rico cuando se intentó. Pues ahí es que voy. Siempre hay esta cuestión de que ¿cómo tú puedes hablar de tenencia privada y de titularidad y a la misma vez hablar de tener toda la propiedad en fideicomiso y promoverlo? O sea, what the F. Bueno, claramente. Pero por ejemplo. Mira, escúchate esto. Es que ellos siempre te la quieren pasar por la cocina. Empiezan hablando del sinhogarismo. Y ahí es que tú te das cuenta, y estoy de acuerdo, Cristian. Mira, aquí. Las personas veteranas del ejército. Ustedes saben que en Puerto Rico hay decenas de miles de veteranos, incluyendo mi papá, mi abuelo, hay muchos. Ok. Hay 80,000 personas veteranas, de las cuales el 96% son hombres. El 19% vive bajo el nivel de pobreza. By the way, 19% es de bajo el nivel de pobreza, es de las comunidades menos pobres en Puerto Rico. O sea, el nivel de pobreza en Puerto Rico es casi 50%. O sea, si solamente el 19% de los veteranos son pobres, eso es un avance social. Lo voy a leer. El PIB siempre se ha manifestado en contra de la militarización de Puerto Rico. Se opone a la participación de nuestra ciudadanía en las Fuerzas Armadas del Ejército de los Estados Unidos porque cree la desmilitarización y cree que el ingreso a ese cuerpo militar es una defensa del sistema de coloniaje que sufre nuestro pueblo y sacrifica a nuestra juventud para defender un régimen opresivo y capitalista. Esa es la posición institucional del PIB. Es que si usted está en el ejército, no puede estar en el ejército porque usted está defendiendo un régimen opresivo y capitalista. Pero ellos no son socialistas ni son independentistas. En la propuesta de vivienda, de desarrollo social, tenían que ponerlo. ¿Por qué? Porque ellos no les importa ninguno de los temas sociales. A ellos les importa la independencia. Hay una sección también de la área que también yo podría encontrar como un acuerdo y tierra de consenso en las propuestas cuando viene el tema de las propiedades abandonadas. Claro. Y su expropiación o su redesarrollo. En eso, ahí hasta yo le escribo uno que otro proyecto de ley. Pero hay una parte que me estuvo interesante. Hacer un estudio sobre las contribuciones a la propiedad, ya que las tasaciones del crimen se hicieron hace varias décadas. La tasación debe hacerse a base del precio de la propiedad en el mercado.
¿Quién propuso eso recientemente? Dilo tú, ¿no? El Partido Popular a través de Tatito Hernández y le votaron en contra. Es que así que ya saben, señores, si el PIB gana, suben los taxes de propiedad. Claro, sobre todo en los lugares más ventajosos. Y... O sea, donde ellos ganan, en Guaynabo ellos dicen que iban a quedar casi segundos y ahí prepárense. O sea, que esa es la cosa. Eso es como decía que alguien, el chiste, el comediante este que decía que Latinos for Trump es like cucaracha for raid. Y Netanyahu que dijo que gays for Gaza. For Palestine is like chicken for KFC, que me quedo con el diablo. Sí, un poquito wild. Pues, si usted es de clase media alta y piensa votar por Dalmau porque le parece un tipo inteligente y bien chévere, sepa que él va atrás de ti. O sea, cuando él habla de los burgueses, no está hablando de, tú sabes, está hablando de ti, del que te crees inteligente y votas por él porque dice que habla bonito. A quien él va detrás es a ti, de ti, el empresario, el dueño de casa. Esa es la gente que él va detrás. Pero no, es que Cristian, tienes que entender que él viene a desentar la vida pública. Yo me siento desentado. ¿Algo quieras añadirlo? No, yo creo que esto ha sido un episodio fascinante. Uno, porque hoy me siento que éramos Darth Vader cortándole la mano a Luke. No. Yo creo lo contrario. Yo creo que ellos pretenden ser el cambio sin que nadie pregunte. ¿Cambio hacia dónde? No, yo soy el cambio. ¿Para dónde? No te puedo decir. Tú esperas que cuando lleguemos y cambiemos esto, todo va a estar bien. Bueno, señores, gracias por sintonizar al programa. Esta semana en La Trinchera voy a tener a Elizabeth Torres. Sí, definitivamente va a ser interesante. Y todavía está corriendo nuestro último episodio con Gustavo Vélez, que también yo creo que fue una discusión bastante interesante. Encontré más áreas de común acuerdo de lo que yo pensaba que iba a encontrar. Pero, como siempre, les pedimos que por favor compartan el episodio con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, hasta con la gente que les caiga mal, que lo posteen en redes sociales, que nos dejen comentarios bonitos en la área de los comentarios en YouTube, y si pueden encontrar el área de Spotify, dejan comentarios lindos y después me avisan dónde es que está, porque yo no lo encuentro todavía. Y por favor, que dejen reviews 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast, con también reviews bonitos. Si son negativos se los pueden reservar, porque no me interesa lo amargada que es su vida. Y nos vemos en la próxima.